Buenas tardes compañeros, mi nombre es Álvaro. Eh, el día de hoy les vengo a presentar un tutorial en donde les voy a enseñar un poquito más o menos de cómo hacer una práctica en Android Studio. Esta práctica es de la materia de programación de dispositivos móviles. De acuerdo, esta aplicación va a ser un sistema gestor de pedidos. En este caso ustedes pueden inventar un tipo de empresa o algo así. Yo voy a ir dirigido a una empresa llamada Delirio Habanero, que en este caso se encarga de vender mermeladas. Como pueden observar aquí en esta pantalla tenemos nosotros cómo va a quedar el diseño, cómo es el dispositivo. ¿De acuerdo? Bien, esta parte y esta ventana es la ventana del diseño, pero si nosotros seleccionamos la pestaña de text, aquí vamos a observar todo el código que nosotros utilizamos para poder llegar a ese diseño, ¿sí? Bien, les voy a enseñar paso por paso qué es lo que se tiene que hacer en cuanto a la codificación para poder llegar a ese resultado. Yo ya tengo los códigos en diferentes blocs de notas, así que voy a estar yendo y voy a ir insertándolos poco a poco y les voy a ir explicando cuál es la función del código y los diferentes comandos que se utilizan para que se pueda tener para que podamos lograr el diseño enseñado anteriormente. ¿De acuerdo? A ver, borramos acá. Cabe mencionar que en esta aplicación vamos a utilizar lo que viene siendo una base de datos. Vamos a aprender a cómo ingresar la información, a cómo consultar una información que está guardada dentro de nuestra base de datos, y también va a existir la opción de guardar información. No sé si lo había mencionado antes, creo que sí. Vamos a tener 3 botones y vamos a tener diferentes campos en donde se puede ingresar la información. Nosotros vamos a utilizar 2 clases de Java. Se los digo de una vez para que lo tengan pendiente. ¿Sí? Una vez que ya hemos borrado esto, a ver, esta es la parte de nuestra base de datos. Bien, vamos a iniciar. Si nosotros podemos observar ahorita en la parte del diseño, en la ventana de diseño, va a aparecer completamente vacío nuestra pantalla porque ya hemos borrado la información, así que vamos a arrancar desde cero, es decir que nos debe aparecer ahorita mismo nada más el fondo amarillo, como pueden observar. En este caso vamos a iniciar dimensionando nuestra pantalla. Esto lo vamos a hacer directamente con el layout, que nos permite, es una herramienta que nos permite poder dimensionar los lugares en donde vamos a estar colocando nuestra diferente texto. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a insertar el código iniciando desde la declaración del scroll view. El scroll view sí sirve para que nosotros podamos deslizar la pantalla de arriba hacia abajo, y también para que se pueda orientar, ya sea que puede ser en pantalla completa o en pantalla vertical, es decir, de manera vertical u horizontal. ¿Sí? Como pueden observar, aquí tenemos nosotros el scroll view, ya lo estamos declarando. Acá tenemos el fondo. Este es el fondo que ustedes quieran observar. Como pueden ver, este es el fondo que, por ejemplo, si llega a sobrar un espacio de donde están nuestros botones, se va a cubrir con este fondo. Si ustedes observan del lado izquierdo, pueden tener el diferente fondo. En este caso es verde, pero también podría ponerle naranja, por decirlo así. Selecciono naranja y acá podemos ver lo mismo pasa con la parte del fondo de la pantalla del dispositivo. Del lado izquierdo tenemos el fondo amarillo, que es como se mostró en la primera pantalla. ¿De acuerdo? Después vamos a declarar el inner layout. En este caso estamos dimensionando un apartado en donde nosotros vamos a colocar el texto, es decir, el título, perdón, de
de la aplicación. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos adicionado el linear layout, en donde va a ir el texto, tenemos nosotros que declarar un text view. El text view es una herramienta que nos sirve para que nosotros podamos insertar un texto. En este caso, el título de mi texto va a ser registro de pedidos de Lilia Habanero. Iniciamos nuevamente con el layout wheel. El layout wheel y el layout height nos dimensiona el largo y el ancho de cómo va a tener el apartado en donde va a ir el texto. Seguidamente con en el Android Text, nosotros ya podemos insertar el texto que nosotros deseemos. Luego seleccionamos el color, el fondo del apartado y el tamaño de la letra, de la fuente, y luego tenemos la orientación, que en este caso viene siendo que va a estar centrado. Como siguiente punto vamos a insertar el primer campo. En este caso nuestro primer campo de texto va a ser número de clientes. ¿De acuerdo? A ver, seleccionaré todo de una vez para insertarlo. Cabe mencionar que en estos campos también estamos colocando los botones, en donde, debido a que ya estamos dimensionando, aprovecho y lo inserto. Bien, nos quedamos en el apartado de el primer texto. A ver, un momentito. Y aquí andamos. Bien, nuestro primer text view nos va a servir para que nosotros podamos colocar el campo de cliente. Como pueden observar, también nosotros dimensionamos el layout lead, el height, perdón, y el width. En este caso estamos determinando el ancho y el largo de la figura que va a tener, el largo y el ancho del texto que nosotros vamos a insertar. Es decir, es el espacio que nosotros podemos utilizar en donde va a estar insertado el nombre. En este caso, con el Android Text, ya nosotros insertamos el texto. Tenemos el ID, tenemos el color del texto y el fondo. En este caso es el tamaño seguidamente tenemos el tamaño de la letra y el margen. ¿Sí? Como siguiente punto tenemos el edit text. En este edit text nosotros vamos a poner es el campo en donde se va a ingresar la información. Es decir, que si nosotros ya pusimos número de cliente, el siguiente punto es que va a estar el campo en donde nosotros vamos a poner el número de cliente. ¿De acuerdo? Bien. Como siguiente punto tenemos el nombre del cliente. Nuevamente declaramos el text view. El text view nada más es un texto insertado, no es un campo en donde se ingresa información. Es decir que como siguiente text view vamos a tener el nombre del cliente. En ese nombre del cliente tenemos también que seleccionamos el fondo, el color del texto, el tamaño y el margen en donde va a estar el texto. Como siguiente punto también es un edit text. En este edit text tenemos también la dimensión del ancho y del largo del campo en donde se va a ingresar la información. En este caso, el tipo de información que se va a ingresar es texto. Olvidé mencionarles que en el campo del número de cliente, el tipo de entrada que va a tener de información va a ser tipo number. Esto lo declaramos con el Android Input Type y tenemos el tipo number. Acá tenemos que el tipo de texto que se le va a ingresar al nombre del cliente es texto. ¿De acuerdo? Después insertamos otro text view en donde vamos a poner el nombre de las cajas de mermeladas. Como siguiente punto, con otro edit text vamos a tener que la información que también se va a ingresar en el número de cajas de mermeladas va a ser números, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Como siguiente paso también insertamos otro text view. En ese text view va a ir la cantidad por cobrar. Es decir, debido a cuántas cajas ya de mermeladas estás vendiendo, aquí ya vas a tener la oportunidad tú de ingresar la cantidad que se va a pagar por esas cajas que ya vendiste. Tenemos otro edit text en donde nosotros vamos a ingresar la cantidad. También este campo va a tener un tipo de entrada número. Es decir, que solo se pueden escribir números y no letras.
Insertamos otro text view con el apartado de dirección. El tipo de entrada aquí no lo declaramos, por lo que podría decirse que por default es una entrada tipo texto. Y en este caso el campo del edit text va a ser la dirección. Nosotros no lo declaramos, pero podría ser que pueden ingresarse tanto letras como números. ¿Sí? Aquí ya terminamos de dimensionar un apartado de la pantalla. Lo siguiente va a ser que vamos a declarar otro linear layout. En este caso nos va a servir que va a dimensionar el apartado en donde van a estar los botones. Como primer botón nosotros vamos a tener guardar. ¿De acuerdo? Nos dice que va a tener una orientación horizontal. Y el botón, el texto que va a tener, declaramos con button, va a tener el texto guardar. Este ID es botón guardar. Ahorita les voy a enseñar cómo pueden ustedes observar el ID de un botón. Terminamos de dimensionar un texto completo, el apartado completo del primer botón, y lo cerramos con otro layout. Lo que sigue es que vamos a tener que declarar otro linear layout para poder insertar los siguientes botones. El siguiente botón que sigue es eliminar. También lo declaramos con un linear layout tipo horizontal. Y acá tenemos otro ID, si pueden observar, btn-eliminar. Y va a estar ligado al onClick, que va a ser eliminar pedido. En este caso va a ser que va a estar conectado a nuestra base de datos. Eso es lo que nos va a permitir. De acuerdo, tenemos la declaración del fondo y el color del texto. Como siguiente botón vamos a tener consultar. De acuerdo, tenemos consultar. También tenemos declarado el ID es btn consultar. Y el Android onClick dice consulta pedido. Tenemos el tamaño y el color del texto. Y lo mismo va a pasar con el botón modificar. En este caso el onClick va a ser modificar pedido y el ID va a ser btn-modificar. Esos IDs nosotros lo podemos observar en la parte del diseño. Ahorita les explico. Bien, esta es la parte del texto nada más de cómo ya dimensionamos una pantalla. Cerramos nuestro linear layout y el scroll view también lo cerramos y cerramos completamente el documento. Ahora, si nos vamos a la parte de diseño, nos debe arrojar los diferentes cambios que nosotros hemos puesto en nuestro edit text. En nuestra parte del código. Esperamos tantito a que nos abra. Y como pueden observar, ya declaramos la siguiente pantalla. Lo que va a seguir es que ya nosotros vamos a ligar las funciones que va a cumplir cada uno de estos. Como les había mencionado, si le damos clic sobre el botón donde dice guardar y nosotros nos deslizamos por la parte derecha de la pantalla del Android Studio, podemos observar que acá tenemos nuestro ID. Como les había mencionado, el botón guardar dice btn guardar. Si seleccionamos el botón eliminar, tiene btn eliminar. Consultar, también dice btn consultar. Modificar, también tenemos el btn modificar. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya hemos declarado esto, ya nosotros tenemos más o menos como que una maqueta de lo que va a ser nuestro programa. Lo que va a seguir es que vamos a declarar nuestra base de datos. Aquí tengo la información. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a declarar primero nuestras librerías, es decir, lo que nosotros vamos a utilizar. Como pueden observar, estas son las librerías que nosotros estamos utilizando. Comienzan a declararse con el comando import y nosotros ya le ponemos el contenido, lo que sigue a las librerías. Bien, en esta función, como pueden observar, de nuestra base de datos .java, antes de que avancemos, para que puedan crear
una base de datos, una clase de Java, es seleccionar del lado izquierdo de la ventana con un clic derecho y nos va a desplegar un menú. En este menú nosotros vamos a tener la opción de New y acá ustedes le dan clic en Java Class y ustedes pueden ponerle el nombre que gusten a la clase. En este caso nosotros le pusimos base de datos. ¿De acuerdo? Le dan OK y automáticamente les va a crear la clase .java. En esta clase .java ya nosotros insertamos lo que viene siendo nuestra base de datos. Como siguiente paso, después de declarar nuestras librerías, vamos a tener que nosotros a poner el comando public class base de datos, que en este caso es el nombre de nuestra base de datos, extends SQLite Open Helper. Esto quiere decir que la clase base de datos le hereda a SQL Open the Helper toda la información. Como siguiente punto tenemos el public base de datos y estas son las propiedades que va a tener nuestra base de datos. Bien, como siguiente de debajo del @operator tenemos que vamos a crear primero una tabla y acá lo podemos observar con la extensión db.exe SQL y creamos una tabla. De acuerdo, después va a tener el contenido, y lo que sigue es que vamos a crear un comando que elimine la información que está guardada dentro de la base de datos. Es decir, que si nosotros ya le ingresamos una información a nuestra aplicación, esta función nos va a permitir poder eliminar la información que está guardada en la base de datos. En este caso vamos a ir con la opción on upgrade. ¿De acuerdo? Estas son las siguientes funciones que necesitan escribir para que nos pueda eliminar, porque está ligada. Si existe, dice la función, que seleccionamos la tabla. Si en la tabla existe pedidos tabla, o sea que si nosotros ya ingresamos una información, entonces nos las elimina. ¿De acuerdo? Bien, como siguiente punto vamos a trabajar directamente con nuestro main activity.java. Este main activity por default nos arroja el Android Studio. Acá nosotros ya vamos a declarar literalmente todas las, ahora sí que las funciones de nuestros botones. Una vez que ya hemos puesto los botones en nuestro maquetado, ahora es momento de declarar las funciones que van a tener nuestros botones. En este caso, como les recuerdo, ya tenía yo el código en un bloc de notas y solo lo estoy insertando. Les voy explicando paso a paso qué es lo que hace cada función. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que vamos a importar es que vamos a nosotros a declarar nuestras variables. En este caso nuestras variables son dato 1, dato 2, 3, 4 y 5. Seguido del @operator, nosotros vamos a entrelazar el activity main. Es decir, que primero vamos a poner protect void on create, es decir, que nos está creando una clase que se llame save instance state. Quiere decir que nos va a guardar la información que va a estar. ¿Sí? Seguidamente de que ya declaramos nuestras variables, declaramos el botón que nosotros, el nombre de nuestro primer botón que vamos a tener. En este caso vamos a iniciar con eliminar pedidos. ¿Sí? Acá pueden observar que tenemos un try. En este caso la función es un try y acá abajo tenemos un catch. Es un try catch. Este try catch nos permite hacer una pauta después de que se ejecute la función del botón. Es decir, si nosotros no le declaramos el try catch, a la hora de ejecutar nuestra aplicación en nuestro dispositivo móvil, nos va a cerrar automáticamente nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque no le estamos poniendo ahora sí que una pausa o una instrucción en donde nosotros le digamos a la aplicación que si no hay información no se cierre. ¿De acuerdo? Bien. Después de try catch declaramos
creamos una nueva base de datos. En este caso va a ser acá tenemos administración. Si el nombre de nuestra base de datos va a ser administración, el tipo va a ser nula y en este caso esta es nuestra versión, nuestra primera versión. ¿De acuerdo? Bien, con la variable del SQLite database bd igual a admin.getReadTable database. Es decir, que acá le estamos nosotros ahora sí que consultando la información que está dentro del que ya se proporcionó, perdón. A continuación, después de que declaramos todos las tablas, esta información nos va a pedir, nos permite ver el orden en el que se va a estar limpiando o eliminando la información que ya se ha agregado en la tabla. En este caso se consulta el dato 1. Si en el dato 1 hay información, se borra. Por ende, tenemos que el dato 2, 3, 4, 5. Si se consulta en ese orden si hay información para eliminarlo. Después tenemos la condición del if. En este caso quiere decir que si se cumple la función de que se van a borrar los campos de la información que está agregada a nuestra base de datos, automáticamente con el toast.makeText le ponemos el this. El this en este caso es nuestro constructor, es decir, es el mensaje que se va a mostrar cuando se cumple una función. En este caso, si se borra la información, lo que se va a mostrar es que sí se borró totalmente la información. El toast.lengthLong nos permite alargar o acortar el tiempo del que se va a mostrar el mensaje. El .show nos da la habilidad de que se muestre el mensaje. Sin el .show no se va a mostrar el mensaje. Por ende, si no existe ninguna información, automáticamente nos va a mostrar el mensaje no existe. Después de que hemos declarado todo esto, ahora sí cerramos con el catch. Como les había mencionado, el try catch es una función que nos permite marcar una pauta para la función de la aplicación del botón. En este caso, si nos llega a marcar, si se llega a cumplir todo esto, nos va a desplegar un mensaje que va a decir el error es. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el tipo toast, la función toast. Quiere decir que el mensaje se va a mostrar es largo y el toast.show nos va a mostrar el mensaje. Y ahora que ya tenemos la parte de eliminar, tenemos la modificación del pedido. En este caso, arrancamos publicando con el public void. Tenemos nuestra base de datos, admin nos va a crear una nueva base de datos. This es el constructor. Es de tipo nula y la versión es la primera versión. ¿Sí? Bien, en este caso, primero nos estamos declarando con string pedidos el dato 1, por ende cliente, cantidad, cobrar y dirección. Bien, una vez que ya se consulta la información que ya tiene la base de datos de nuestra función, ahora va a ser momento de que nosotros podamos registrar una información nueva. Es decir, que primero vamos a registrar, puede ser que modifiquemos tanto cliente como cantidad, cobrar y la dirección. En este caso no le estamos poniendo la función de que se modifique el número del cliente. De acuerdo. Después vamos a declarar la función para que se cumpla esto. En este caso tenemos el if else. En este caso, si se llega a cumplir todo esto, quiere decir que el if les va a desplegar un mensaje que va a decir se modificaron los datos correctamente, o de lo contrario les va a marcar que no existe el número de cliente. En este caso la consulta se realiza de la misma manera. Si se llega a editar el texto del dato 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ahora tenemos la función guardar. En este caso la función guardar nos marca también la manera en la que se va a ir ahora sí que registrando la información dentro de nuestra base de datos. El content values registro es una clase que nos va a permitir guardar los datos.
En este caso nos va a permitir guardar tanto pedidos como cliente, cantidad, cobrar y dirección. Todo esto con la extensión de registro.pub. ¿De acuerdo? Esa es la declaración para que nosotros podamos guardar la información. También tenemos que aquí vamos a insertar una tabla pedidos en la base de datos. ¿Sí? Es decir, que toda la información que estemos insertando, esto nos va a permitir que se pueda guardar dentro de nuestra base de datos. También utilizamos el try catch para evitar que se nos cierre la aplicación. Lo siguiente es que vamos a tener la parte de la consulta de pedido. Para que nosotros podamos iniciar, pues no, obviamente, como vieron en el código anterior, como vieron en los otros ejemplos, tenemos el public void consultar pedido. En este caso ya estamos declarando la clase de consulta pedido. Perdón, no clase, estamos declarando una nueva variable. Ese es el nombre correcto, disculpen. Tenemos que, también utilizamos el try catch, tenemos la base de datos, el tipo de la base de datos y la clase de la base de datos. Bien, esta información también, como ya vieron anteriormente, nos va a crear una nueva base de datos que se va a estar leyendo y escribiendo, por decirlo así. También tenemos el cursor fila igual a bd.routeQuery. Esta función nos va a devolver un número 0 a la fila 1, es decir, que estamos realizando una consulta. Es decir, que si en la fila 1, en el dato 1, por decirlo así, queremos realizar una consulta, automáticamente nos va a ir desplegando la información. Por ejemplo, tenemos que declarar el if. En este caso, esta es la manera en la que se va a ir realizando la consulta para devolver el mensaje al cliente. Al usuario. En este caso quiere decir que primero se va a consultar si en el dato 2 hay una información, luego en el dato 3, 4 y 5, y de esa manera nos va a ir devolviendo el mensaje. De lo contrario, si no tenemos ninguna información, les va a aparecer el mensaje no existe información. ¿Sí? Una vez que ya hemos terminado de explicarles el código, ahora sí que vamos a ejecutar la aplicación en esta función. Le damos clic y automáticamente nos va a generar un APK. Este APK se guarda en la carpeta en donde están guardados los clientes, en donde están guardados los proyectos. ¿Qué clientes? Estoy pensando. ¿Sí? Bien, yo tengo puesto un acceso directo de mi ruta donde están mis proyectos, así que ahora les voy a enseñar un poquito, más o menos, donde se guarda donde se exporta el APK que yo les había dicho. Bien, cambiamos la ruta y podemos observar que acá tenemos nuestro proyecto que hemos creado. En este caso el nombre de mi proyecto es Delirio Habanero 2, Álvaro Delirio Habanero 2. Abrimos la carpeta, nos vamos en el apartado de App, después de App nos vamos en Build, y en la parte de Build vamos a seleccionar la carpeta de Outpaths. Seleccionamos Outpaths y aquí tenemos la carpeta del APK. Esta carpeta es donde nosotros, si le damos clic, este primer archivo app-medio debug.apk es la aplicación que ustedes deben poner en su dispositivo para que se pueda instalar. ¿Sí? Es decir, que si lo copian, este mismo archivo lo colocan dentro de su celular o de su dispositivo móvil o tableta y les va a permitir que le aparezca un instalador en su teléfono. Automáticamente, si ustedes desean abrir esa extensión dentro de su teléfono, les va a aparecer el instalador.
Nada más es darle siguiente, siguiente y siguiente y finalizar. Y vamos a tener nosotros esta ventana, esta aplicación, y ya podremos realizar la consulta como se había predicho. Bien amigos, pues por mi parte es todo. Espero que les haya ayudado la aplicación y que les haya interesado. Para mayor información voy a dejar mi correo y pues ahí pueden consultarme para que puedan yo ayudarles más o menos en lo que pueda de la codificación. ¿De acuerdo? Muchas gracias.